El Pleno de la Asamblea Nacional aprobó la inclusión a debate de un proyecto de resolución para dar paso a la reestructuración de la Comisión de Fiscalización, debido a que dos de sus integrantes, Daniel Mendoza y Eliseo Azuero, son objeto de investigación penal por supuesta delincuencia organizada en el denominado reparto de los hospitales. ¿Se dará paso a esta resolución? La entrevista a la carta, en diálogo directo con los protagonistas de los hechos. Nos acompaña a esta hora Fernando Flores, asambleísta por Creo. ¿Cómo está? Muy buenas tardes, asambleísta. ¿Lo tenemos al asambleísta Flores? Asambleísta, buenas tardes. Ahí está. Creo que tenía el micrófono apagado. Muy gentil. Muy buenas tardes. ¿Cómo está? Un placer saludarla, un gran saludo a su gran audiencia y siempre pidiéndoles que se cuiden mucho, ¿no? Muchísimas gracias, asambleísta. Asambleísta, usted explicó que demanda la reestructura de la comisión porque no solamente los dos colegas están en el proceso judicial, sino porque otros miembros de esa misma comisión tienen denuncias de presuntas irregularidades que deben ser aclaradas. ¿Se tiene ya una fecha para el debate de esta resolución? Mire, Gisela, desgraciadamente esta decisión solamente la tiene el presidente de la Asamblea Nacional. Él es quien debe poner en el orden del día este debate, este punto, para que los 137 legisladores podamos dar nuestra posición frente a la propuesta realizada por mí. En lo personal, me mantengo que indudablemente la Comisión de Fiscalización debe ser reestructurada, ya que dos de sus principales miembros han sido cuestionados y ya más judicializados, en el caso del señor Mendoza y en el caso del señor Eliseo Azuero. Y en estos días la Asamblea Nacional también recibió ya la solicitud por parte de un juez en levantarle la inmunidad parlamentaria a la asambleísta Karina Arteaga. Es decir, ya son procesos judicializados y tres de sus miembros están ya nombrados ahí. Pero, asambleísta, según la ley orgánica de la función legislativa, ¿sí es posible reestructurar las comisiones? Sí, por supuesto que sí. Mire, ha habido varias teorías o varias versiones de algunos legisladores indicando que la Asamblea Nacional, de acuerdo a la ley orgánica, solo puede cambiarse a mediado de periodo, es decir, se eligen el primer día de la sesión y a mediado de periodo se cambia. Pero recordemos, y hay que decirles a los señores legisladores, que la Asamblea Nacional destituyó a un presidente, al señor asambleísta José Serrano, por una resolución de la máxima autoridad de la Asamblea Nacional, que es el Pleno. El Pleno tiene todas las facultades ante las situaciones que se vayan presentando a título político, porque este es un tema político, la Asamblea es política, indudablemente basado en un tema legal. El Pleno de la Asamblea Nacional puede reestructurar dicha comisión, tomando en cuenta que esta no es una comisión permanente y que los miembros de la misma pertenecen a otras comisiones, es decir, no es que van a quedarse los legisladores sin tener que hacer, porque ellos pertenecen a varias comisiones permanentes y la comisión de fiscalización se activa cuando hay procesos de fiscalización que deben conocerlos y tomar decisiones. ¿Pero ha impedido la actual comisión el trabajo de fiscalización que tiene que hacer la Asamblea? Por supuesto que sí. Y no solamente eso, sino que se han tomado decisiones que hoy en día conocemos con certeza. Nosotros denunciamos cuando llevamos adelante el juicio político contra la señora Diana Tamaín. Usted recordará que la comisión levantó un informe favorable, es decir, encontró indicios suficientemente claros para que el Pleno de la Asamblea Nacional conozca el juicio de la señora Diana Tamaín y sea el Pleno el que decida el resultado final de esta situación. Pero en la Asamblea, en la comisión, se detuvo ese proceso. Recordemos que la señora asambleísta alterna del señor Mendoza, la señora Colamarco, llegó de última hora a dar un voto sin haber estado en ninguna de las sesiones y simplemente llegó a votar y votó en contra. Y después nos enteramos que el pago a ese voto de la señora Colamarco fue reconocerle el partido Movimiento al señor Mendoza, el Movimiento Amigo, o Amigo Mejor, o Amigo 100, porque le cambiaron varias veces el nombre, y
el Consejo Nacional Electoral le dio vida jurídica yendo contra todo lo que dispone la normativa al respecto. Y después nos enteramos de que sí hubo un cambio de favores, un pago de favores, y a tal punto que la señora Colamarco recibió a su hermano la dirección del hospital en Chone. Entonces, todos esos indicios nos llamaron nosotros la atención y después el tiempo nos dio la razón de que hubo un pago de favores. Ahora, razón asambleísta, por la cual esa comisión debe ser reestructurada. todos estos temas por las que usted plantea como las razones de por qué deben ser reestructuradas esas comisiones han hecho que la Asamblea Nacional enfrente su peor momento de aprobación por parte de la ciudadanía. Tengo algunas cifras que son realmente alarmantes, preocupantes, y sobre todo a meses de una elección, ¿no? Según CEDATOS, la encuestadora CEDATOS, la popularidad del legislativo cayó en un 2% de apoyo ciudadano. 2% de apoyo ciudadano. Además, el presidente de la Asamblea, César Litardo, aseguró que alrededor de 60 legisladores enfrentan procesos legales en su contra. 60 legisladores. Es indignante para la ciudadanía oír estas cifras realmente, ¿no? ¿Qué acciones se plantean desde la Asamblea para mejorar sus niveles de aprobación cuando les queda tan poco tiempo? Gisela, justamente lo que usted acaba de mencionar. El señor presidente ha dado una cifra de legisladores que tienen procesos iniciados, que son denuncias. Hay que aclarar que lo uno es una denuncia y los legisladores y todo el pueblo ecuatoriano, de acuerdo a la Constitución, tenemos el derecho a la presunción de inocencia. Sí, totalmente de acuerdo. Es decir, no se puede tomar una decisión porque tiene una denuncia. Muchas de las denuncias que están reposando en la Fiscalía no tienen ningún fundamento y ojalá la Fiscalía le dé celeridad necesaria para que se conozcan los resultados de estos casos. Y fíjese usted que en los casos como el de la señora Karina Arteaga, donde la Fiscalía sí encontró indicios para ser judicializada, se inició el proceso judicial. Debo entender que va a pasar lo mismo en otros casos. Esperemos que sí, ¿no? De tener una denuncia no es exacto, estoy totalmente de acuerdo. Pero, o sea, es verdad, o sea, todos son inocentes hasta que se demuestre lo contrario, y así debe ser. Pero no podemos dejar de notar que la gestión del Parlamento ha sido muy deficiente y sobre todo en comparación con parlamentos anteriores, ¿no? O sea, eso también influye, no solo el tema de corrupción, sino... No, a ver, yo creo, Gisela, que en el trabajo legislativo sí hemos avanzado muchísimo. Yo tengo el honor de presidir una comisión, la Comisión de Asuntos Internacionales, una comisión que ha avanzado de trabajo desde que yo me hice cargo hace un año de esa comisión. Hemos aprobado aproximadamente 7 acuerdos internacionales. Hemos llevado adelante la ley de movilidad humana, estamos tratando la ley de protección de datos públicos, estamos trabajando el Código de Seguridad del Estado, la ley de navegación. Es decir, en el ámbito legislativo yo considero que no está siendo justo el pueblo ecuatoriano con los legisladores, porque ahí sí hemos avanzado, se han presentado proyectos de ley muy buenos. Me gustaría, tengo que cerrar por el tiempo, pero me gustaría justamente saber cuáles son las prioridades de la Asamblea para los últimos meses de gestión que les queda. ¿Cuáles son esas prioridades? Yo creo con claridad de que primero el trabajo legislativo va a continuar, vamos a dejar aprobando leyes en beneficio de los ecuatorianos, pero recordemos que la segunda o principal función de un legislador es la fiscalización. Y si nosotros no logramos transparentar la fiscalización desde la Asamblea Nacional, indudablemente el pueblo ecuatoriano cree que estamos socapando o tapando o siendo cómplices de corrupción. Y eso no es justo, Gisela. Lo justo es que se descubra quiénes son los verdaderos legisladores que están comprometidos en casos de corrupción principalmente, que sean castigados, que sean puestos a las órdenes de los jueces, y no se nos meta a todos en un mismo saco. Y por eso ha sido mi solicitud de que la Comisión de Fiscalización sea reestructurada, pero también solicité que la Contraloría General del Estado inicie de inmediato 137 exámenes especiales a los legisladores y a sus equipos de asesores, para que el pueblo ecuatoriano conozca quiénes realmente están comprometidos. Es indispensable. En la lucha contra la corrupción. Y urgente lo que usted pide. Yo le agradezco muchísimo por habernos acompañado, Fernando Flores, asambleísta por el Movimiento Creo. Gracias por habernos acompañado. A usted, Gisela, muy gentil.